En los últimos años, mientras Europa derribaba el muro de la vergüenza y avanzaba con errores y aciertos hacia la integración y profundización de la Unión Europea, en América Latina se ha producido, en muchos casos, un profundo deterioro de la democracia y de la libertad. Tras la euforia de los procesos democratizadores de los años 90, donde se dio por sentado que la libertad y la democracia estaban conquistadas, hemos asistido en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay o Ecuador en los últimos años a un serio retroceso de la democracia. En Venezuela existe un problema de origen, que es la elección por los venezolanos de alguien como Chávez. Existe un problema de fondo, que es la usurpación de las instituciones democráticas para subvertir el sistema democrático y transformarlo en un sistema de otro modo que garantice la persistencia en el poder, y existe lógicamente un problema de futuro que se materializa en una falta de libertad, en un recorte de libertad para todos y cada uno de los venezolanos. La parte también preocupante es el uso y el abuso de las instituciones de la justicia para perseguir, culpar, juzgar y sentenciar a cualquiera que piense diferente. En nuestro caso, se trata del tercer dirigente nuestro asesinado en menos de año y medio. La estrategia de nuestro gobierno en utilizar la anomia y la violencia y la impunidad como un mecanismo de control social y como un mecanismo de inyectar miedo profundo al pueblo venezolano. Pero en el caso venezolano más bien lo que ha habido es un retroceso brutal. Y esto es algo que yo quisiera como segunda idea dejarles también sembrada, porque durante los años 70 y 80 nuestro país fue un país exportador de democracia. Venezuela jugó un papel fundamental en que se pudiera hacer una transición democrática en Chile, o en Argentina, o en Centroamérica, e incluso aquí en España también. Y sin embargo, de haber sido un país exportador de democracia, hoy lamentablemente somos un país que necesita urgentemente importar democracia. Y en el caso del presidente Chávez, que se ha convertido en una enfermedad contagiosa para América Latina, nosotros tenemos la convicción de que en la medida en que nosotros tengamos la perseverancia en esos valores, en la medida en que nosotros sigamos luchando en crear instituciones fuertes y en organizaciones fuertes donde nosotros podamos reflejar y hacer crecer y sembrar esas ideas, no habrá chavismo que pueda con nosotros. El 28 de mayo, en medio de la tristeza que había producido el cierre de una empresa que le daba trabajo a más de 8.000 personas y que tenía 54 años transmitiendo, la más antigua de Venezuela y una de las más antiguas del mundo, surge algo maravilloso que es el movimiento estudiantil. Ese día recuerdo pensar que el sacrificio había valido la pena, si solo era por ver el surgimiento por primera vez en 50 años de un movimiento estudiantil independiente, luchando por principios de libertad, por principios de dignidad, por el derecho a escoger, por el derecho a pensar libremente, por el derecho a expresarse libremente. Y ahí vemos, a partir de esas derrotas que Chávez sufre en el 2007 y el 2008, una característica del régimen que no debemos perder de vista, que es la total incapacidad para entender la democracia. El gran conflicto que está planteado es cuál es el papel de los medios en una sociedad que ha dejado de ser democrática. En una sociedad democrática está claro el papel de los medios, la necesidad de la profesionalización, la necesidad de ser independiente, la necesidad de darle espacio a todas las partes. Sin embargo, en un régimen no democrático, esa aparente neutralidad o esa pretendida objetividad dejan de tener vigencia. Lo fundamental pasa a ser el poderle dar cabida, expresión a las necesidades de la gente. Ahora, del 98 para acá,
ha habido una constante violación de la democracia en el ejercicio del poder y posteriormente en la reelección del 2006 hubo también violación de los principios democráticos en la elección. Digo esto porque la democracia no es igual a elecciones. La democracia es llegar al poder por vía electoral y ejercer el poder conforme a las normas democráticas. Hay dos grandes aliados del control de los poderes públicos de los dictadores modernos. La primera es la corrupción, porque la corrupción nos hace cómplices, porque la corrupción hace que un juez que le descubran un hecho de corrupción se quede callado para siempre frente al gobierno. Y eso es lo que pasa hoy en Colombia, es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en Argentina, es lo que pasa en México, es lo que pasa en todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina, de derechas y de izquierdas, tienen índices de corrupción que desfavorecen y que debilitan a la democracia. Digamos, la otra forma de las dictaduras modernas para controlar los poderes públicos tiene que ver con la extorsión y el chantaje, que los cuerpos de seguridad del Estado y con los cuerpos de inteligencia, digamos, dotan de información al Poder Ejecutivo para que éste use esa información para mantener callados a esos representantes de los poderes públicos. Nosotros hemos escogido, como decía Julio hace un rato, derrotar a la dictadura por medio democrático. Ustedes podrán preguntarse, como se preguntan los ciudadanos venezolanos, ¿qué garantía podemos dar de triunfo? Las garantías son pocas, pero las garantías de triunfo por otra vía son nulas.